ustedes sean bienvenidos en nombre de la Universidad de Buenos Aires. Nos encontramos en el complejo histórico-cultural de la Manzana de las Luces. En este mismo lugar funcionaba la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y hace 50 años, un 29 de julio, intervinieron esta casa de altos estudios, dando lugar a la denominada Noche de los Bastones Largos, uno de los episodios más dolorosos de la historia universitaria argentina. Para este aniversario, la Universidad de Buenos Aires propuso realizar actividades académicas y conmemorativas con el propósito de recordar su historia y a quienes supieron defender la autonomía universitaria y la democracia. Por ello, rinde homenaje a los docentes y no docentes de esta universidad que renunciaron a sus cargos, fueron cesanteados o expulsados con motivo de la intervención. Preside este acto el señor rector de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri. Lo acompañan en el estrado el señor ministro de Educación y Deportes de la Nación, licenciado Esteban Bullrich. El señor ministro de Cultura de la Nación, licenciado Alejandro Pablo Abeluto. La señora vicerrectora de la Universidad de Buenos Aires y decana de la Facultad de Psicología, profesora Nélida Zerbone. El docente renunciante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y expresidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesor Carlos Aveledo. Nos acompañan también autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de los poderes ejecutivos como legislativos, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, distintos rectores de universidades nacionales y representantes de organizaciones sindicales y empresariales. Contamos también con la presencia de ex-rectores de la Universidad de Buenos Aires, Jaime Echeverri y Rubén Eliú. Por la Universidad de Buenos Aires, además de los docentes y no docentes, quienes son hoy homenajeados, se encuentran el señor decano de la Facultad de Agronomía, ingeniero agrónomo Rodolfo Golucio, el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor doctor César Albornoz, el señor decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, doctor Juan Carlos Reboreda, el señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, el licenciado Glenn Postolsky, el señor decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, médico veterinario Marcelo Míguez, la señora decana de la Facultad de Derecho, doctora Mónica Pinto, la señora decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Bioquímica Cristina Arranz, la señora decana de la Facultad de Filosofía y Letras, doctora Graciela Morgade, el señor decano de la Facultad de Ingeniería, ingeniero Horacio Salgado. Se encuentran presentes también vicedecanos de las 13 facultades, consejeros superiores, secretarios, subsecretarios de la universidad y de las distintas unidades académicas, profesores graduados, estudiantes, representantes de los gremios de trabajadores, docentes y no docentes, y autoridades de las distintas dependencias pertenecientes a la universidad. A todos agradecemos su presencia. Seguidamente invito a los presentes a ponerse de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino.
Pueden tomar asiento. Seguramente, en nombre de todos los docentes y no docentes homenajeados, toma la palabra el doctor Carlos Aveledo. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a hablar brevemente frente a muchos de quienes nos acompañamos en este acto de protesta que fue la renuncia de 1966. No voy a hablar mucho de los bastones en sí, que ya hemos discutido bastante ayer y hoy, pero quisiera remarcar que más que el dolor del bastonazo y los 10 o 12 puntos que me tuvieron que dar en la cabeza, el bastonazo fue a la universidad. Ese fue el hecho que indujo nuestro acto de renuncia. Una universidad que se había empezado a construir con una gran ilusión y con una creencia en una utopía que compartíamos profesores, docentes, muchos graduados, alumnos, y que empezó con el rectorado de José Luis Romero y en particular en mi facultad, la Facultad de Ciencias Exactas, con José Babini. Y fueron esas primeras meses del decanato, en particular de nuestra facultad de José Babini, que se empezaron a crear los cimientos de lo que fue la facultad después. La reforma a un régimen cuatrimestral, la creación de departamentos, el hecho que llamó a un número relativamente pequeño de concursos para poder a partir de ahí normalizar la facultad y empezar la construcción. Y en esta tarea de construcción, a pesar de que en algunos detalles diferíamos y competíamos, graduados, estudiantes, incluso profesores, había una unidad de pensamiento respecto de la universidad que queríamos construir. Entonces, un proyecto de modernización universitaria que, bueno, ha sido largamente recordado y no voy a insistir, que fuertemente apoyado por los centros estudiantiles, por graduados que se acercaron a la facultad, a la universidad en general, y profesores que se incorporaron y construyeron lo que después conocimos con la facultad. Fueron que 10 años, un poco más, que todos mantuvimos una ilusión que empezó a desgajarse con el golpe de junio del 66, cuando fue injustamente y de una manera aviesa y preparada el derrocamiento de Ilia, y después un mes en que esperamos nerviosamente, bueno, y cuándo viene la intervención, porque era obvio que la intervención iba a venir. Nunca nos explicamos por qué tardaron un mes, pero bueno, finalmente vino el decreto, ya no de intervención, sino de poner en decanos y rectores actuantes a las órdenes del ministro de Educación, cosa que obviamente ni el rector de la universidad ni los decanos de la Universidad de Buenos Aires aceptaron. El Consejo Superior, además, el mismo día del golpe de junio del 66, emitió una declaración muy fuerte contra el golpe, después apoyada el rector y después apoyada por el Consejo Superior, que fue la única expresión institucional claramente contra el golpe. Y luego, cuando vino el decreto que, digamos, intervención disfrazada del 28 de junio, y
tanto el rector, apoyado por la mayoría del Consejo Superior, la gran mayoría del Consejo Superior, y los distintos decanos y consejos directivos rechazaron la opción esta de seguir a las órdenes del ministro de Educación. Esperamos pacientemente en nuestras facultades, que no estaban tomadas porque había 48 horas para que los rectores y decanos dieran su opinión, y eventualmente la facultad y varias facultades, como se ha contado estos días, fueron rodeadas y se inició así. Recordamos hoy la noche de los bastones largos. En realidad, el 28 de junio empezó una noche, que fue la noche de destrucción de lo que se había construido con tanto entusiasmo, con tanta ilusión y con tanto cariño. De manera que son estas mis palabras de recuerdo, brevemente, en honor a que el acto también sea relativamente breve. Muchas gracias. A continuación nos dirige la palabra el ministro de Cultura de la Nación, de quien depende el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, licenciado Pablo Abeluto. Buenas tardes. La Universidad de Buenos Aires es una parte fundamental de mi vida y de la de muchos de nosotros. Hace 50 años, yo tenía exactamente 4 meses, mi madre militaba en el centro de estudiantes, estudiaba en la carrera de Sociología, y se la llevaron conmigo al hombro, al brazo, digamos, en un celular. Y después estudié en el Carlos Pellegrini, en los años de la dictadura militar y al final de la dictadura y al principio de la democracia, y me tocó fundar con muy poquitos compañeros una de las carreras más exitosas de la universidad, que es la de Ciencias de la Comunicación, en 1985. Con esto quiero decir que, y mis hijos hoy estudian en esta misma universidad, aquí en el Nacional Buenos Aires y en la carrera de Ciencia Política. De manera tal que la historia de la universidad es también la historia de nuestras vidas y es la historia de mi vida. Y en particular, la que tiene que ver con el clima que vivía la universidad a mediados de la década del 60, cuando se produjo esta intervención autoritaria, criminal y fascista, así se la llamaba en mi casa y así creo que lo fue. En aquel momento la universidad vivía un clima, y la cultura argentina vivía en un clima de modernidad, de innovación, de apego a al último borde del conocimiento. Y la reconstrucción de eso aún continúa. Estamos en el gobierno, junto a Esteban, junto al presidente, empeñadísimos en establecer una cultura contemporánea tan innovadora, tan comprometida con su época como aquella que se quiso interrumpir hace 50 años y que afortunadamente no se logró. Están bienvenidos en esta que fue la Casa de la Universidad y hoy es parte de la Casa de la Cultura de los Argentinos. Muchas gracias por estar acá. Toma la palabra el señor ministro de Educación y Deporte de la Nación, licenciado Esteban Burlich. Bueno, primero, como mencionó mi abuelita, buenas tardes. Gracias, señor rector, gracias a los decanos, a los docentes presentes, a los estudiantes por la invitación, por hacerme parte de este acto. Pensaba qué decir a 50 años de la noche de los bastones largos. Y lo primero que me viene a la mente es que nos sorprende que aquellos que quieren atacar la democracia ataquen la educación.
que aquellos que quieren apagar el debate ataquen la educación, que aquellos que precisan de la ignorancia para tener poder ataquen la educación. La educación es la luz. Por eso cuando se la ataca, viene la noche, como dijo el profesor. Y nosotros tenemos que mantener la luz viva, porque necesitamos una universidad que ilumine. Vino la noche, pero ahora hace varias décadas, por suerte, que tenemos luz, pero necesitamos que la universidad siga iluminando. Como decía Pablo recién, que esté siempre empujándonos al borde, siempre al borde, en todo, en los derechos sociales. 4 de 13 decanos son mujeres en la Universidad de Buenos Aires. 4 de 13 decanos son mujeres. En el CIN la proporción es peor, así que tienen algo que festejar. Lo digo viniendo de un gobierno que no es ejemplo en eso, pero la universidad debería hacerlo. La universidad debería empujarnos a nosotros, a los gobiernos, a los ministros, permanentemente, llevarnos a ese paso que nos acerque más a la luz, que nos saque de la noche de la ignorancia. Porque lamentablemente, y termino con esto, termino con un pedido de ayuda. Lamentablemente, la universidad no es parte de la vida de todos los argentinos. La universidad es parte de la vida de 1 de cada 10 argentinos. La mayoría de los argentinos, lamentablemente, hoy no llega a la universidad. Y esa la he tomado como la principal responsabilidad de mi ministerio. Porque como dice el presidente, queremos que uno nazca donde nazca en Argentina, tenga las mismas oportunidades. Y hoy eso no se da. Y necesitamos la ayuda de la universidad para que eso se dé. Necesitamos articular más entre los distintos niveles educativos. Necesitamos que la universidad participe activamente de acercar el secundario a esa luz de conocimiento. Que los docentes del secundario trabajen más con los docentes de la universidad, más allá de los colegios universitarios. Necesitamos que la luz crezca. Necesitamos que la noche se termine. Pero la noche de la ignorancia en Argentina no se terminó. 7 millones de adultos sin secundario completo en nuestro país. En honor a esos docentes que marcaron con su luz un camino, que hoy la mantienen, todos los docentes mantienen esa luz, necesitamos que esa luz le llegue a todos. Necesitamos que la universidad le llegue a todos. Necesitamos que las ideas nuevas que necesita nuestro país y que necesita el mundo surjan de la universidad. Para que cuando recordemos los 100 años de la noche de los bastones largos, la recordemos con un sol brillando en el mediodía. Muchas gracias. Seguidamente toma la palabra el señor rector de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri. Buenas tardes a todos, señores ministros, señora vicerrectora, queridos docentes homenajeados y no docentes en el día de hoy, autoridades de la Universidad de Buenos Aires, amigos rectores de la universidad, miembros de la comunidad toda, señoras y señores. Hoy y ayer, hoy en particular como epicentro, la Universidad de Buenos Aires recuerda y rinde homenaje. Recuerda uno de los hechos más luctuosos en la historia de la Universidad Pública Argentina, que fue la irrupción del totalitarismo, del autoritarismo,
a la fuente de ideas, a la fuente de la discusión, a la fuente del debate, a la fuente del conocimiento, como fue la intervención y la suspensión de la autonomía universitaria por el régimen de facto de 1966. No voy a entrar en detalle porque durante todos estos días, ayer y hoy, muchos estuvieron desde diferentes ángulos, con diferentes perspectivas, como corresponde a nuestra universidad pública, dando su opinión, su visión de los hechos, muchos en el momento en que ocurrieron, porque fueron testigos presenciales de los mismos. Pero esa noche no fue una noche simplemente que oscureció a la universidad pública. Lamentablemente oscureció un proyecto de desarrollo de país que luego, salvo una primavera de 1973, caímos en la peor noche oscura del 76, en donde no solo fueron bastones, sino que hubo muertes y desaparecidos. Siempre con una misma lógica de intervención, de autoritarismo, con la imposibilidad de que alguien piense diferente. Pero los argentinos pudimos defender nuestras ideas a sangre y con todo el empuje. Y por eso también el reconocimiento del día de hoy de todos los militantes, de todas las corrientes políticas, docentes, no docentes, investigadores, estudiantes, que a lo largo de todos esos años intentaron que la democracia volviera a florecer en nuestro país, y la universidad fue uno de los focos principales en donde se debatió y se puso el cuerpo para que eso sucediera. Hoy, muchas generaciones, por suerte, la mayoría de nuestros estudiantes nacieron, se desarrollaron y están estudiando en democracia. Por eso es tan importante que la función docente de la universidad nos lleve también a decir qué es lo que pasó en la historia argentina y concretamente qué pasó en esta Casa de Altos Estudios, en donde ellos hoy libremente pueden refutar las ideas, debatir plenamente, y les es casi imposible creer que eso no fuera un clima lógico que se pudiera vivir en la universidad. Pero lamentablemente durante muchísimos años tuvo que hacerlo a fuerza de coraje. Y es por eso que nosotros hoy rendimos homenaje. Rendimos homenajes a nuestros maestros, a nuestros antecesores que se pusieron firmes y dijeron no, dijeron esto no puede ser. La intervención, la ruptura de la autonomía universitaria, el no respeto a las instituciones no va con el sentido de la universidad, no va con el sentido de creación del conocimiento, no va con el sentido de un país que busca desarrollarse. Y por eso hicieron frente pacíficamente con sus ideas a la intervención totalitaria que respondió con golpes y más tarde, lamentablemente, con muertes. Esto es un mensaje que las nuevas generaciones tienen que ir transmitiendo de generación en generación. Tenemos que recordar el pasado para transitar nuestro presente y construir el futuro. No nos tenemos que olvidar de lo que pasó para que nunca más vuelva a ocurrir. No existe en el mundo ningún proyecto de desarrollo sostenido en el tiempo en donde la universidad no haya sido un elemento y un actor fundamental en el mismo. Por eso es necesario que la universidad, que muchos pensaban con utopías en el 66, siga vigente en este momento con las nuevas utopías, con las nuevas realidades, con los nuevos signos que nos tocan vivir en esta sociedad del conocimiento. Y la verdad que podemos estar orgullosos de nuestros maestros porque a pesar de que fueron corridos a palos, que tuvieron que irse, dejaron ese germen en cada una de las cátedras, en cada uno de los cursos, y todos los universitarios que generación tras generación tuvimos la suerte de transitar por las aulas de esta querida Universidad de Buenos Aires, mamamos esa idea, sea cual sea nuestra ideología política. Por eso creo que nosotros tenemos, como universitarios, que no ver en el otro, en el que piensa diferente, una barrera a nuestro desarrollo. Todo lo contrario, tenemos que acercarnos, debatir
y debatir en un espíritu democrático para ver de qué manera, desde nuestra disidencia, podemos construir en la fortaleza de nuestras coincidencias. Ese es el sentido de la universidad. Una universidad que tampoco tiene que ser una caja de cristal. Una universidad que ya empezaba en el 66 a crear lo que es la extensión universitaria, un signo distintivo de la universidad pública y de la Universidad de Buenos Aires. Una universidad que genera el conocimiento, lo transmite y lo pone a disposición del pueblo que le da sustento. Porque en eso coincido plenamente con el ministro que necesitamos que los argentinos puedan acceder a los estudios universitarios no por una posibilidad que le da alguna cuestión de capacidad o alguna cuestión de esfuerzo solamente. Todos los argentinos que nacen en cualquier lugar del territorio del país, sea cual fuere su condición económica y social, tendrían que tener la posibilidad de estudiar en una universidad pública. Y eso es lo que todavía no hemos podido hacer. Eso es lo que truncó el golpe del 66 y eso es lo que todavía, a pesar de la democracia del 83, es una deuda social que tenemos sobre todos los universitarios que hemos estudiado en esta universidad pública, gratuita, autónoma y cogobernada, y que seguimos defendiendo esos principios con toda nuestra fuerza y que creemos firmemente que en el debate plural, en el debate de ideas, está la posibilidad de que nuestro pueblo pueda desarrollarse, crecer y que la inclusión social sea cada vez más progresiva y activa y llegue a todos los habitantes de nuestro país. Por eso, señor ministro, se lo he dicho en reiteradas oportunidades, pero aprovecho para decirlo públicamente, la Universidad Pública, la Universidad de Buenos Aires, está a disposición con todas sus herramientas del gobierno democrático para, en todas las áreas de especialización que tiene, poner sus conocimientos, sus diferencias de investigaciones a disposición de las actividades que necesita hacer el gobierno nacional. Por supuesto, con nuestra autonomía, con nuestra pluralidad de ideas, con nuestro espíritu crítico, como corresponde a una universidad pública que tiene necesariamente que mostrar todos los matices posibles para enriquecerse y avanzar en esta sociedad que tanto requiere de conocimiento. En la sociedad que nos toca vivir, el conocimiento es el arma fundamental del desarrollo y nosotros necesitamos que ese conocimiento sea extendido a toda la población. Por eso hoy estamos recordando el pasado, estamos homenajeando a nuestros maestros, a los que nos antecedieron, estamos diciéndole gracias. Algunos me preguntaban, ¿por qué nos dan este diploma? ¿Por qué nos dan esta medalla? Les damos este diploma y le damos esta medalla porque ustedes son un ejemplo para las nuevas generaciones. Ustedes son un ejemplo de lo que es el espíritu de la universidad pública. Y por eso invito a todos que, desde nuestras ideas, desde nuestro más sentido valor democrático, sigamos defendiendo esta universidad pública, autónoma, gratuita y cogobernada. Muchísimas gracias. Invitamos a las autoridades a hacer el descubrimiento de la placa. De esta manera damos por finalizado este acto agradeciendo la presencia de todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes.